que como hijos de Dios obtuvimos en el sacrificio de Cristo y al haber confiado en Cristo como nuestro Señor y Salvador. El beneficio mayor es nuestra salvación, nuestra libertad en Cristo. Haber sido salvados, pues es haber sido liberados, haber sido libertados o haber obtenido la libertad. Por eso el Señor a través de el apóstol Pablo nos hace el llamado de estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Es algo que nosotros pues ya lo sabemos, es algo que hemos estudiado muchas veces, que ya lo hemos aprendido. Sin embargo, hermanos, la cena del Señor es para recordar. Ese es el propósito del Señor al establecer la cena del Señor. Que recordemos el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y junto con este sacrificio, pues recordar todos los beneficios que hemos obtenido en Él. Así que esto es lo que nosotros tenemos que tener presente y en mente en estos momentos. Hemos sido liberados. Así como el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud en la que se encontraba bajo el poder del imperio egipcio, y el Señor les mandó que celebraran la Pascua como recordatorio de esa liberación, como recordatorio del poder de Dios con que fueron liberados de manos de Faraón y su ejército, para que recordaran que lo que ahora eran, pues había sido gracias a Dios y por el poder de Dios. Y la cena del Señor tiene el mismo propósito, el mismo objetivo, que nosotros recordemos nuestra libertad, que recordemos que Dios nos liberó con poder. O sea, no fue algo simple, sino que se manifestó el poder de Dios en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que es por el poder de Dios que también nosotros pues hemos sido salvos, hemos sido libres. Así que es lo que necesitamos nosotros recordar constantemente. Fuimos liberados del poder de la esclavitud del pecado. Fuimos liberados de la condenación del infierno, esto es, de vivir eternamente separados de nuestro Creador. Fuimos liberados de la esclavitud, de la religiosidad y el legalismo. Esto es lo que estaban viviendo pues, el pueblo de Israel cuando Cristo vino. Estaban viviendo en la religiosidad y en el legalismo. Por eso Jesús les dice, si ustedes quieren entrar en el reino de Dios, tienen que tener una justicia que es mayor que la de los escribas y fariseos.
Y esa justicia solamente se puede obtener en Cristo, y es la que ustedes y yo hemos obtenido. Cristo nos ha impartido, nos ha imputado su justicia por haber confiado en Él como nuestro Señor y Salvador, y esa es la manera en la que nuestra justicia es mayor que la de los escribas y fariseos. O sea, no es por nosotros mismos, sino es por Cristo. Y es así que todas las buenas obras, y es así como pues toda justicia que nosotros hagamos tiene validez ante nuestro Padre Celestial. De otra manera, pues sabemos que no tendría ningún valor. Pero fuimos liberados también del libertinaje que es promovida por la naturaleza pecaminosa o la carne. Fuimos liberados de la carne, esa naturaleza pecaminosa que arrastra a las personas a vivir sin freno en todas las pasiones y deseos de la carne. Nosotros ya hemos sido libres de todo esto. Ya no, pues se supone que ya no debemos estar viviendo en esas formas. Cristo ya nos hizo libres. Lo que leíamos en el pasaje antes del mensaje: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa verdad es tanto Cristo y su palabra. Porque Jesús dijo al Padre en su oración en Juan 17, pidiendo por los discípulos suyos, tanto de aquel tiempo como de todos los tiempos: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, ¿cuál es la verdad que liberta? ¿Cuál es la verdad que da libertad o verdadera libertad a las personas? La palabra de Dios. Pero también esa verdad es Cristo, porque Él mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Él no dijo: yo soy una verdad. Él dijo: yo soy la verdad, la única verdad, la verdad absoluta. Y es con esa verdad que nosotros hemos sido hechos libres. Y es en esa verdad en que se nos exhorta a estar firmes, a permanecer firmes, porque Cristo es nuestro libertador. ¿Qué otra cosa el Señor nos dice, hermanos? El Señor nos dice: cuídense de no volverse a esclavizar por la religiosidad, por el legalismo, por el ritualismo. Cuídense de no volver a caer en esa esclavitud, porque la vida cristiana es libertad, porque Dios nos ha dado a su Espíritu, y la palabra de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad.
Así que cualquier tipo de religiosidad, incluso la religiosidad en el cristianismo, es esclavitud. Ahora han vuelto a surgir los judaizantes. Y no sé si usted se ha encontrado o se ha topado con alguno de estos judaizantes que le dicen que el cristianismo le falta, que no está o no es completo como se ha enseñado, como se ha creído, como se ha profesado. Le falta volver a las raíces hebreas. Esa es la creencia, esa es la doctrina, volver a las raíces hebreas. Y se les pide que se vuelvan a que se circunciden porque no han sido circuncidados, ¿no? Y entonces mucha gente está siguiendo esta corriente. Mucha gente se está circuncidando porque pues ha llegado a la conclusión. Y me estoy refiriendo, hermanos, a personas que se supone que eran cristianas o son cristianos, pero que han sido engañados y se están circuncidando porque pensaron que no tenían el evangelio completo. Y dentro de esta corriente, pues se enseña que hay que celebrar las fiestas judías. Y los están celebrando. Imagínense ustedes todo esto. Y esto es lo que estaban viviendo los cristianos de Galacia, donde el apóstol Pablo les dice en el capítulo 5, versículo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ustedes corrían bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Esto es parte de lo que el apóstol Pablo les decía. Así que el Señor nos dice, cuídense de no volver a esclavizarse por la religiosidad, por el legalismo, por el ritualismo, por otras corrientes doctrinales que no son los que Cristo enseñó y nos enseña en su palabra. Pero no solamente esta corriente, hermanos. Ahora ha proliferado muchas otras filosofías que traen novedades a la vida de la gente, y el asunto es que muchos cristianos, muchos creyentes, o por lo menos muchos que profesan el cristianismo, están cayendo y están viviendo en prácticas anticristianas, y esto es esclavitud, esto es volverse a esclavizar de lo que Cristo ya nos ha hecho libres.
entre muchas otras cosas, hermanos. Entonces el Señor nos dice también, hermanos, cuídense de no volver a la esclavitud de la carne, del libertinaje. O sea, por un lado está la religiosidad y por otro lado está el libertinaje. O sea, son dos extremos, la religiosidad y el libertinaje. Darle rienda suelta a las pasiones producidas por la carne. Cuídense de no volver a esclavizarse por los deseos de la carne. Por eso en el versículo 16 dice, digo pues, anden o vivan en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. No vivan en los deseos de la carne. La libertad en Cristo no es una licencia para pecar. La libertad en Cristo no es decir, yo no soy esclavo de la religiosidad, yo no soy esclavo de los ritualismos, entonces yo puedo vivir como yo quiera, puedo llevar una vida de libertinaje. No, ese es el otro extremo. Y eso es lo que el Señor dice, cuídense de no volver a la esclavitud de la carne. La libertad en Cristo no es libertinaje. La libertad en Cristo es libertad para hacer el bien. Por eso en Gálatas 5:13 el Señor dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Entonces la libertad en Cristo es libertad, pero para hacer el bien, libertad para agradar a Dios, libertad para servir a Dios por amor y por gratitud. Libertad para hacer la voluntad de Dios. Libertad para poder vivir para la gloria de Dios. No para nuestra gloria, no para nuestra carne, no para nuestro egoísmo, no para nada más, solamente para la gloria de Dios. Ahora, nosotros venimos de una vida, pues, desordenada, con una mente desordenada, con emociones desordenadas. Antes de ser salvos, esa era nuestra vida, una vida de desorden. O sea, aunque no importa que creyéramos en Dios, no importa que asistiéramos a alguna iglesia, no importa que leyéramos la Biblia e hiciéramos buenas obras, nuestra mente estaba desordenada, nuestras emociones estaban desordenados. Estoy diciendo estaban, pero habrá que revisar ahora que somos cristianos, si no seguimos con desórdenes en nuestras emociones, en nuestra mente. La invitación y el llamado del Señor, hermanos, a los que somos salvos, a los que somos hijos de Dios, es revístanse del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno.
y dice, dejen ustedes la ira o el enojo, dejen la malicia, esto es, dejen de hacer lo malo o dejen de hacer mal a otros, dejen las ofensas, dejen las mentiras, dejen los robos, dejen la codicia, dejen la envidia, dejen el chisme, dejen la fornicación, cualquier tipo de pecado sexual fuera del matrimonio y antes del matrimonio para los jóvenes no casados. Dejen toda ansiedad, dejen todo estrés extremo, dejen toda depresión, dejen toda preocupación, todo afán, toda desesperanza y muchas cosas más. Esa es la exhortación. Dejen todo esto, porque ustedes ya han sido hechos libres, porque ustedes son libres. Pero si todavía tenemos problemas con la ira, el enojo, la malicia, esto es, todavía somos movidos a hacer mal a otros, a ofender a otros, si todavía somos movidos, impulsados a decir mentira, o al robo, o a la codicia, o a la envidia y todo lo que ya he mencionado, si todavía alguien está siendo impulsado a la fornicación, si todavía hay quienes tienen grave problema con la ansiedad, el estrés, la depresión, la preocupación, hay que revisar si no se ha caído en la esclavitud de todas estas cosas. Y estas son las opresiones de los que puede sufrir un cristiano, un hijo de Dios. Pero no porque Dios quiera esa vida para sus hijos, sino porque los hijos se dejan arrastrar por todo lo que causa estas cosas. Ya conocemos el camino. Si queremos ser liberados o libres de todas estas cosas, ya conocemos el camino. O sea, ya conocemos qué y quién nos puede liberar. ¿Quién nos puede liberar? La palabra de Dios, que es la verdad que liberta. Solamente tenemos que creer esa palabra, aplicarla a nuestra vida y esforzarnos para que lo que impere en nuestra mente y en nuestras emociones sea esa palabra de Dios, esa verdad, y no todas las mentiras que nos llevan a ser esclavos de todos estos desórdenes emocionales y mentales que lamentablemente, hermanos, muchos cristianos están sufriendo. Unos en mayor grado, otros en menor grado y así. Pero tiene la solución. Y si no ha tenido solución, ha luchado, batallado y no ha tenido solución, es simple. No ha tomado en cuenta, ni ha aplicado, ni se ha apropiado de estas verdades de la palabra. Porque, y conoceréis la verdad, y la verdad
os hará libres. Eso es un hecho. Es un hecho. Así que, hermanos, pues estamos recordando nuestra libertad en Cristo, pero pues también tenemos que revisar si estamos permaneciendo en esa libertad en Cristo o ya nos hemos vuelto a esclavizar. Y si nos hemos vuelto a esclavizar, no para perdición, sino para no poder llevar una vida abundante, para no disfrutar la libertad en Cristo. Hagamos esa revisión. Si nos hemos vuelto a esclavizar, pues hay que liberarnos. Hay que liberarnos. Y pues ya les he comentado cómo. Y si quiere saber más, bueno, pues hay que preguntar y hay que investigar. Pues, pero estamos contentos, hermanos, estamos gozosos. ¿No es así? Porque somos libres en Cristo. Ya no vamos a ser condenados. Ya tenemos la seguridad de que estamos en el reino de Dios y tenemos la seguridad de que nuestra vida en esta tierra es para vivir o vivirla para la gloria de Dios. Así que debemos proponernos, hermanos, cada día vivir para la gloria de Dios. Y todo lo que hagamos, dice la palabra, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo para la gloria de Dios. Si vamos a hablar, hagámoslo para la gloria de Dios. Si estamos tentados a hablar lo que no glorifica a Dios, pues hay que ponerle freno a nuestra boca. Y el origen, y resolver el origen de ello, y hablar lo que glorifica a Dios. Así que si estamos o somos tentados y estamos a punto de hacer algo que no glorifica a Dios, detengámonos, metamos el freno y mejor busquemos hacer lo que sí glorifica a Dios. Entonces vivamos para la gloria de Dios. Hemos sido hechos libres para vivir para la gloria de Dios. Cada día tengamos presente esto en nuestra mente, en nuestro corazón, y así vivamos para la gloria de Dios. Pues vamos a darle gracias a Dios, hermanos, por nuestra libertad. Y si alguien necesita pedir ayuda para ser libre, pues de emociones, de actitudes, de conductas, de pensamientos, de creencias que no glorifican a Dios, pero que los ha esclavizado, pues pidan ayuda al Señor. Pidan por libertad y el Señor los va a liberar. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias. Gracias te damos porque tú nos has liberado, Señor, de la esclavitud en la que nos encontrábamos. Gracias porque en ti somos libres. En ti podemos vivir en libertad. Gracias, Señor Jesús, por todos los beneficios que nos has dado como resultado de tu sacrificio
en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Dios, porque aquí nos tienes. Y tú, Señor, tienes cuidado de nosotros. Y nos enseñas y nos hablas conforme a nuestra necesidad. Gracias porque estableciste, instituiste la celebración de esta cena en conmemoración de tu sacrificio. Porque es para esto, para que recordemos cuál era nuestra condición espiritual antes y cuál es nuestra condición espiritual ahora. Gracias porque es un momento de análisis para nuestra vida. Es un momento de reflexión respecto a tu palabra, a tus verdades. Y que nos ayudan, Señor, o a confirmar que vamos bien, o nos ayudan a darnos cuenta dónde nos hemos desviado para volver a regresar al camino y a corregir nuestra vida. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que ministra nuestros corazones y nos hablas y nos revelas la verdad y nos revelas nuestra condición actual. Gracias. Bendito seas, Dios. Pasamos ahora a celebrar esta conmemoración en obediencia a ti, Señor. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, que el Señor nos bendiga. Y vamos a pasar a la cena del Señor en estos